Hola familia, buenas tardes. Nuevamente soy yo, Miguel Ángel Escobar Carvajal, psicólogo del programa Mi Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de Unión Temporal Construyendo Nación Juntos 2. El día de hoy es un nuevo momento donde vamos a estar discutiendo una nueva temática, pero antes de empezar la temática les quiero agradecer a las personas que me están viendo en estos momentos, los papás, mamás, jóvenes, niños en casa que están viendo este video. Gracias por estar, gracias por comprometerse con este proceso. Pero bueno, la temática del día de hoy es una temática que personalmente también disfruto mucho porque es una temática que nos atraviesa sí o sí. Es decir, para relacionarme con un otro, debo comunicarme con ese otro. En ese sentido, el tema de hoy es la comunicación. Pero vamos a ver que no solo es la comunicación, sino que vamos a estar viendo la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Ya vamos para allá, ya vamos a ver qué es esto, ya vamos a aprender cómo podemos comunicarnos asertivamente. Pero antes de llegar allá, primero quisiera revisar un momento, pararnos un momento y empezar desde cero. Es decir, ¿qué es la comunicación? Bueno, y antes de empezar también me gustaría aclarar que este tema, especialmente este tema, nos sirve muchísimo en casa, pero también nos sirve muchísimo en todas las relaciones que tengamos. Porque en todas las relaciones, bien sea con mi jefe, bien sea con mis hermanos, bien sea con mis amigos, bien sea con mi novio, mi novia, estamos en constante comunicación. Y a veces, es la manera en cómo nos comunicamos que nos causa muchos conflictos, que nos hace sacar todas esas emociones densas de rabia, de ira o de tristeza. A veces es precisamente en la manera en cómo nos comunicamos donde más nos herimos. Así que por eso me parece muy importante este tema y me gustaría mucho que nos diéramos este espacio y nos concentráramos en este video. Pero bueno, familias. La comunicación. Para hablar de comunicación me gustaría primero retomar eso que hablamos en el segundo video sobre las emociones. El primer lenguaje nuestro, nuestra primera forma de experimentar el mundo fueron las emociones. Después aprendimos a pensar y a hablar. En este aprender a hablar y a pensar, de una u otra manera, organizamos eso que hemos sentido y lo podemos colocar en palabras. Eso en gran medida es la comunicación. Cómo esto que yo siento o cómo esto que yo pienso lo puedo comunicar de una manera clara y concisa. Pero bueno, para hablar de comunicación hay tres elementos que me parecen supremamente importantes tener en cuenta. El primer elemento, siempre, 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 siempre estamos comunicando algo. Tal vez no con las palabras, pero a veces nuestras acciones, nuestros silencios, nuestra forma incluso de vestir. Es decir, ¿qué nos dice cuando llegamos a la casa y encontramos al hijo o a la mamá bien arreglada? Algo nos está transmitiendo, ¿cierto? O cuando nos arreglamos para ir a una fiesta, algo estamos transmitiendo, ¿cierto? Siempre estamos comunicando, queramos o no queramos, porque incluso el silencio comunica, nos da cuenta de algo, nos está expresando algo. Segundo elemento sobre la comunicación, es que la comunicación sobre los hábitos que tenemos, es decir, las formas en cómo nos comunicamos, van construyendo los valores, van construyendo las creencias y van construyendo nuestra realidad. Es decir, si en una casa es hábito comunicarse a través del afecto, muy seguramente o tal vez en esa casa, al despertarse cada mañana, se abracen. Eso comunica. Eso está expresando algo y a través de esa forma de comunicarse nos damos cuenta de que en esa casa el amor y el afecto hace parte importante. Y con esto, con este mismo ejemplo del abrazo, voy a pasar a la tercera parte muy importante que quiero que tengamos en cuenta sobre la comunicación. Hay una comunicación verbal, que es la comunicación que tenemos con las palabras, pero también hay una comunicación no verbal, es decir, la comunicación que no se da con palabras, pero que nos expresa. Y en esto entran los gestos, las miradas, entra el tono de la voz, entra las pequeñas acciones que hacemos para que los otros entiendan tal vez como lo que sentimos o lo que pensamos. Es decir, un abrazo.
Cuando abrazamos a la familia, ¿qué estamos expresando? Estamos comunicando algo, estamos comunicando afecto, cariño, agradecimiento, etcétera, etcétera. O por ejemplo, cuando ese papá o ese abuelo, con solo mirarnos, ya sabíamos que nos estaba diciendo que tal vez lo que estábamos haciendo no era del todo correcto. Así que la comunicación tiene muchas formas, no solo a través de la palabra comunicamos, sino que de muchas formas podemos comunicar. De aquí, ya que tenemos claro ese panorama general de cómo se da la comunicación, quisiera ya pasar entonces a lo que es la comunicación asertiva. Y esto nos va a servir sobre todo en la familia, pero también, por ejemplo, en el trabajo. ¿Qué es comunicación asertiva? Primero, la comunicación asertiva es una habilidad. ¿Y qué quiero decir con que es una habilidad? Pues que todos tenemos la gran capacidad de comunicarnos asertivamente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es la comunicación asertiva desde cómo yo la veo y cómo pienso yo que nos puede servir en casa? Y es ser conscientes de que cuando estamos comunicando, de que cuando le estamos diciendo algo a nuestro hijo o a nuestra hija o a nuestro hermano, estas palabras que yo estoy expresando o estos gestos que yo estoy haciendo o el tono de voz que yo estoy utilizando, esa otra persona la va a recibir. Y dependiendo de cómo la reciba la otra persona, esa persona va a reaccionar. ¿Qué quiero decir? Si yo me comunico siempre fuerte con mis hijos o con mis hermanos o con mi mamá, pues ella va a recibir ese mensaje de fuerza, de rudeza. Y a veces esa otra persona puede estar pasando por un momento sensible de su vida. Entonces la comunicación asertiva es una invitación a que seamos conscientes de las palabras que utilizamos, de los tonos que utilizamos, del momento en el que estamos comunicando algo, sobre todo porque es ser conscientes de que nuestras palabras tienen un impacto en el otro. Y ese otro ya sabemos que el primer lenguaje que tiene es el emocional. Así que si tenemos una palabra fuerte con una persona que es bastante emocional, pues vamos a saber de que esa comunicación puede entrar en conflicto, porque tal vez a la otra persona no le gusta que le hablen de esa manera. Y entonces a veces yo no soy consciente de cómo me estoy comunicando y yo simplemente comunico y me expreso y suelto estas palabras fuertes o en un tono fuerte y a veces no soy consciente de cómo mi hijo, de cómo mi mamá o de cómo mi papá está recibiendo estos mensajes. Muy posiblemente ni siquiera es tanto el mensaje, sino la forma en que estamos comunicando el mensaje, lo que al otro tal vez le esté generando malestar o le genere cierto malestar. A veces pienso yo que en ocasiones los papás les decimos las cosas a los hijos, pero ellos de una u otra manera reaccionan. Entonces sería muy interesante ver por qué si yo le estoy diciendo algo, él reacciona de esta manera. Pensémonos de qué forma, en qué tono o en qué momento le estoy comunicando eso, porque eso también hace parte de la comunicación y eso es comunicación asertiva. Entonces, para resumir este asunto de la comunicación asertiva, la comunicación asertiva nos va a pedir mucha empatía. No sé si en la casa sabemos qué es empatía. Empatía es otro concepto nuevo, espero no nos estemos llenando de conceptos, pero voy a tratar de mantenerlo simple. Y es, la empatía es esa capacidad que todos tenemos, todos los seres humanos tenemos la capacidad de poder por un momento sentir lo que el otro tal vez pueda estar sintiendo. De que yo sé que si mi mamá es sensible, sé que le tengo que hablar tranquila. De que si yo sé, por ejemplo, de que mi hija después de dormir su siesta en la tarde se levanta con mal genio, si yo soy empática, sé que tal vez en esa primera media hora que ella vuelva y vuelva a su ser, tal vez no me va a comunicar fuertemente con ella. Entonces, familia, esto es la empatía. Y de hecho, este asunto de la empatía, les comparto, es un asunto que nos serviría mucho profundizar en nuestro diario vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, no solo ser empáticos con nuestra familia, sino tal vez con ese vecino, con esa habitante de calle. Es poder por un momento sentir lo que la otra persona está sintiendo. Y desde allí, de ese ser empático, de ese tal vez entender a la otra persona y sentir a la otra persona, comunicarme desde ese entendimiento con la otra persona.
Eso es comunicación asertiva, familia. Entonces, para resumir nuevamente, comunicación asertiva es esa habilidad que tenemos, y con habilidad vuelvo y lo digo, todos tenemos la capacidad de mejorar nuestra comunicación. Porque si bien hoy estamos recibiendo esta información, tal vez es el punto de partida para empezar a ser conscientes y empezar a decir cómo yo me estoy comunicando con el mundo, cómo yo me comunico con mi hijo, con mi hija, con mi jefe, con mis hermanos. Y si quiero comunicarme asertivamente, pues vamos a ver qué tenemos que hacer. Pero antes de seguir esto, se me viene otro pensamiento muy importante y es, ¿cuáles son los beneficios de la comunicación asertiva? Pues primero que todo, el mayor beneficio es que los conflictos van a disminuir. Los conflictos en las relaciones disminuyen al 100%. Bueno, no al 100%, es decir, los conflictos siempre se van a dar, porque en algunos momentos no vamos a estar de acuerdo. Pero cuando no estamos de acuerdo, precisamente cuando tenemos una opinión distinta, la comunicación es lo único que nos va a permitir llegar a un acuerdo. Y si nos comunicamos asertivamente, es decir, si nos comunicamos sabiendo de que tal vez lo que el otro está sintiendo lo hace sentir mal, por ejemplo, si estamos hablando de los errores que cada uno tiene, de que acá está el hijo, acá está la mamá y estamos hablando tal vez de los errores, tal vez con los hijos adolescentes en este momento. Y es, bueno, a veces yo le estoy diciendo a mi hijo que le falta esto, pensémonos un momento, bueno, ¿cómo yo le hago saber de que tal vez a mi hijo le falta orden sin tener que decirle, es que vos sos un desordenado de, ¿ya? Es ver cómo yo soy consciente de que este hijo mío va a sentir estas palabras y si yo trato de encontrar las mejores palabras para hacerle entender esto que quiero decirle, tal vez él lo reciba y tal vez él diga, bueno, ya que siento que tu intención no es herirme, sino hacerme expresar esto que tal vez no estoy viendo, tal vez lo cojo de una manera distinta. Asimismo con nuestros niños en casa. Me parece muy importante que este tema, mamá y papá, lo tengan muy claro en ustedes. Cómo yo me estoy comunicando de manera empática con mis hijos. Cómo yo entiendo que mi hijo, mi hija pequeña, siente mil cosas y cómo a través de mi palabra le puedo hacer expresar sin herirlo, cuidando sus emociones, pero de la misma manera comunicando. Entonces, estos son los beneficios de la comunicación asertiva y en el trabajo, créanme que esto es muy importante, saber comunicarnos con nuestro jefe, con nuestros empleados, con nuestros amigos, esto hace parte importante de la vida. Pero bueno, entonces, un paso a paso de cómo poder poner en práctica lo que es la comunicación asertiva. El primer paso es familia. Les voy a comentar algo que me parece muy importante y es nosotros venimos de una evolución, es decir, nuestro cuerpo millones de años atrás se parecía más a los chimpancés, a los micos. Venimos en un proceso de evolución. Y en este proceso de evolución, una de las partes que más se ha evolucionado en nosotros los seres humanos es nuestro cerebro, nuestra capacidad de pensar y de razonar. Y en nuestro cerebro tenemos esto que se llama, les voy a decir por simplemente compartir, se llama el lóbulo frontal de nuestro cerebro. Lóbulo frontal. Y en este lóbulo frontal lo que nos diferencia de los animales es que tenemos la capacidad de no reaccionar. Es decir, si algo nos da miedo, tenemos esa capacidad de, un momento, ¿será que sí lo que está pasando es amerita salir corriendo o más bien fue un susto? Es decir, si estoy en un conflicto y mi hijo me dijo lo que más me molesta, como que tal vez mi hijo me mandó a callar y es lo que más me molesta a mí que mi hijo me diga. Tenemos la capacidad por un momento, esa capacidad, esa gran capacidad de decidir si reacciono con rabia o si por el contrario respiro y digo, bueno, no voy a reaccionar, pero voy a responder, que es totalmente distinto. No reaccionemos, respondamos. Cuando respondemos a la vida, eso implica que pensamos por un momento, somos conscientes de ese momento. Y la vida, si les digo algo que desde mi profesión y desde mi propia vida he descubierto, es que en esos pequeños momentos es donde la vida se define. Si respondo, si reacciono,
impulsivamente o si por el momento empiezo a cultivar esa habilidad de un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Ya? Ese es el primer momento. Observemos la situación. Cuando estemos en una comunicación y el ánimo se esté subiendo, estemos empezando a sentir rabia, observemos nada más. Empecemos a observar y a preguntarnos, ¿por qué estoy sintiendo rabia? Claro, porque mi hijo tal vez, o mi papá o mi mamá tal vez me está diciendo unas cosas que no me gustan. Observemos un momento la rabia, o sea, mantengamos esa conciencia y no reaccionemos. Porque una vez podamos observar lo que está pasando, podamos identificar, tal vez mi hijo me está respondiendo de esta manera, o tal vez esta persona me está respondiendo de esta manera y me está haciendo sentir esto, porque tal vez la palabra anterior que yo dije lo provocó a él también, o la provocó a ella. Entonces, con este espacio, con observar la situación, identificar qué es lo que estoy sintiendo, pasamos a ese tercer momento. Y es el momento de, bueno, ¿cómo voy a responder a esta situación? Si le sigo echando más leña al fuego, pues nos prendemos los dos, nos quemamos los dos. ¿No es así? Entonces, la idea, como queremos que en la familia la comunicación y los conflictos estén tranquilos, estén lo más armoniosos posibles, pues no le voy a echar más leña al fuego, familia. Simplemente es aprender tal vez a decir, tal vez me doy cuenta de que si yo sigo hablando, la voy a seguir echando leña al fuego, entonces siempre es una opción válida decir, para un momento, no voy a hablar más contigo, paremos aquí y después hablamos. Porque en estos momentos tengo rabia y sé que con rabia voy a hablar, voy a decir, voy a herir. Entonces prefiero parar un momento, respirar y en otro momento que esté más calmado, volvemos a tener esta conversación. Eso es una joya, familia. Y eso nos puede evitar tanto dolor, tanto a nosotros como a nuestros hijos, como a nuestros abuelos, como a nuestras mamás y papás. Entonces observo, y quiero que este es el ejercicio, de una vez se los voy a colocar, este es el ejercicio para cuando estemos en esta semana, recuerden que esta semana los estaré llamando, las estaré llamando, y es cuando volvamos a estar en una comunicación con nuestros hijos o con algún familiar, pongamos en práctica estos pasos. El primer paso va a ser observar la situación. Observemos. Es decir, con observar es mientras usted esté hablando con la otra persona, recuerde este video y diga, bueno, apliquemos este asunto de la comunicación asertiva. Lo primero es ser empáticos. Es qué puede estar sintiendo la otra persona. Yo sé que esto es complejo para algunos porque a veces reaccionamos, pero hagamos el ejercicio. Y es primero observemos qué puede estar sintiendo la otra persona, qué puede estar pensando la otra persona y asimismo observemos qué estoy sintiendo yo y preguntémonos por qué estoy sintiendo esto. Después de que observemos e identifiquemos qué podemos estar sintiendo, pasemos al siguiente paso que es, bueno, ¿cuál es la mejor respuesta a esta situación? No reaccionemos, pensemos, ¿cuál es la mejor respuesta a esta situación? Y con eso, ya que pensamos cuál es la mejor respuesta, es decir, utilizamos esta en nuestro lóbulo frontal, que como les digo es lo que nos diferencia de los animales, podemos entonces pensarnos cuál es la mejor respuesta ante esta situación. Muchas veces, como les digo, la mejor respuesta es para, un momento, tengo rabia, no voy a seguir esta conversación, la seguimos cuando no tenga rabia. O tal vez, a veces la mejor respuesta muchas veces también es el silencio. O a veces, muchas veces también la mejor respuesta es coger valentía, coraje y decirle a esa persona de manera calmada lo que tal vez nunca le habíamos dicho. Pero bueno, eso ya en cada momento, en cada situación, con estos pasos vamos a empezar a no reaccionar y por el contrario a responder frente a la vida. Y es allí donde ganamos nuestro poder realmente y no somos esclavos de nuestras emociones o de nuestras reacciones, que es usualmente donde los conflictos empiezan. El conflicto empieza cuando empezamos a reaccionar. Muchas veces ni siquiera estamos pensando, ni siquiera estamos sintiendo lo que el otro nos está queriendo expresar, sino que estamos pensando qué es eso que le voy a decir para ganarle, o qué es eso que voy a decir porque estoy agarrado en esa discusión.
Entonces por eso la comunicación asertiva es una estrategia de poder llevar esas comunicaciones, de cuando aparezca un conflicto en la casa, poder responder a esa comunicación de una manera consciente y coherente con lo que estoy sintiendo. Sobre todo con nuestros niños, niñas, que a veces por supuesto nos sacan de quicio, nos da rabia y es normal, mamá, papá, que nuestro hijo chiquito, nuestra hija chiquita nos dé rabia, es válido, es muy válido que sintamos lo que sintamos, pero también es muy importante aprender a no reaccionar sobre esa emoción, sino por el contrario, respirar y pensarnos, bueno, de todas maneras yo soy yo soy la mamá, yo soy el papá y tengo que cuidar a mi hijo, ¿no? Tengo que cuidar a mi hija. Y una de las mejores maneras de cómo podemos cuidar a nuestros hijos e hijas es ser conscientes de qué palabra le estoy dando. La palabra tiene poder y a través de la palabra es como nos podemos unir. Y no solo la palabra, los abrazos. A través de la comunicación podemos vivir en comunidad. Si no nos pudiéramos comunicar, ¿qué seríamos? Y si sabemos que de ahora en adelante nos podemos comunicar desde una forma más consciente y de una forma menos reactiva, pues la vida nos va a mostrar otras formas y los conflictos, como les digo, créanme, van a disminuir. Y créanme porque esto lo he aplicado con mi propia familia, con mi propia mamá y me ha funcionado muy bien, me ha funcionado muy bien. Entonces, no siendo más familia, este es el video de esta temática de comunicación asertiva. Vuelvo y les digo, lleven esto a la práctica y en la próxima semana que empieza estaré llamando y empezaremos a hablar un poquito de, bueno, ya caso a caso, familia a familia, ver cómo la comunicación asertiva se está dando o si no se está dando y cómo podemos empezar entonces a implementar la comunicación asertiva. No siento más, me despido con ustedes agradeciéndoles como siempre y mandándoles todo mi cariño, todo mi afecto, todo mi amor para ustedes y para su familia. Que estén muy bien y hasta luego.